Pues gracias al Eterno por una tarde más de Shabbat. Estamos muy contentos aquí en la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez y mandamos un saludo a las personas que siguen las enseñanzas de este canal, volviendo a las raíces de nuestra fe, donde compartimos la enseñanza de la Escritura desde una perspectiva del pensamiento hebreo original. Soy el pastor Juan González y vamos enseguida en este que ya es el penúltimo Shabbat del año 2023 y muy contentos por todo lo que el Padre nos ha permitido aprender durante estos días. Cada Shabbat compartimos la palabra, nos deleitamos en ella, como dice la Escritura. Cada Shabbat debe ser para el deleite del Señor y no para hacer las cosas nuestras. Así dice la Escritura. Y precisamente hablando del Shabbat, que es un día donde la Escritura nos marca como el día de guardar, este es el tema que estamos compartiendo últimamente. Y pues invitamos a las personas que van a ver estas enseñanzas que comenten, que compartan su opinión. Siempre respetamos la opinión de la gente. Y obviamente pues les invitamos a compartir estas enseñanzas que esperamos sean de bendición. Y rápidamente vamos aquí a compartir el tema de la serie que estamos compartiendo a través de nuestro canal y se llama Shabbat, la señal del pacto perpetuo. Bueno, ya hemos venido diciendo que el Shabbat, más que solamente ser un día por guardar, el séptimo día en que el Señor descansó, Él quiso convertirlo en una señal para que todo el mundo pudiera entender que hay un pacto perpetuo entre Él y su pueblo. Y ese debe ser un distintivo para las personas que guardamos el Shabbat. Es una forma de decir, soy parte del pueblo elegido, del pueblo del Señor, de la familia de Abraham, porque somos injertados en él, y esto es lo que nos distingue, guardar el Shabbat. Aunque hay muchos, bueno, pues que hoy en día no lo hacen, pero los que lo hacemos nos sentimos contentos por ello. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir el tercer tema de la serie, que ya habíamos anunciado y le llamamos el Shabbat en la comunidad primitiva. Porque la gente se preguntará, oye, ¿y el Shabbat desde cuándo se celebra? ¿Será que después de Yeshua los apóstoles lo celebraban? En la comunidad primitiva, los primeros creyentes. Bueno, lo vamos a ver a través de esta enseñanza, porque como sabemos, bueno, los primeros creyentes siguieron las enseñanzas de los apóstoles y estos a su vez de Yeshua, y nos interesa saber si ellos guardaron o no el Shabbat. Y la enseñanza pasada que ya compartíamos, el segundo tema de esta serie le llamamos ¿el Mesías guardó o quebrantó el Shabbat? Porque todavía hay mucha polémica. Este tema del Shabbat es uno de los más discutidos. Usted vaya en redes sociales, al internet, y se va a dar cuenta como algunos siguen afirmando que el Mesías vino a cambiarlo todo. Vino a traer una nueva ley, con ello la Torá que abarcaba que es el cuarto mandamiento, quedó abolido. Pero la vez pasada, y como una forma de repaso, decíamos que Yeshua no quebrantó el Shabbat. Aunque muchos creyentes lo siguen creyendo, ¿verdad? Ellos dicen que Yeshua quebrantó la Torá y cambió el Shabbat por el domingo, por el solo hecho de que realizó distintas sanidades en el séptimo día. Ese es el argumento. Y el otro que ya conocemos, dicen que después de Yeshua, los primeros creyentes comenzaron a guardar el domingo en honor al día de la resurrección. Pero la verdad es que nunca lo hizo, porque la Torá no dice en ningún lado que sanar en Shabbat sea pecado. Amén. Ya lo hemos explicado. Por eso Yeshua preguntó a los fariseos en uno de esos muchos debates que tuvo con ellos, Lucas 6:9, y les pregunta, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ya habíamos explicado que Shabbat tiene como propósito, ¿verdad? Salvar la vida, hacer el bien, todo lo que sea hacer el bien al prójimo, excepto trabajar, una actividad productiva, lo podemos hacer sin problema. Ahora, habíamos también dicho que la costumbre de nuestro Mesías fue guardar el Shabbat, y aquí pongo solo 3 versículos que afirman que era costumbre de Yeshua hacerlo. Lucas 4:16 dice, llegando a Nazaret, donde había sido creado, entró un día de Shabbat, en la Reina Valera dice un día de reposo, según su costumbre. ¿Y a dónde entró? En la sinagoga, y se levantó a leer. ¿A leer qué? Pues la Torá, los escritos antiguos. Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba.
¿Qué días escogía el Señor para ir a la sinagoga a enseñar la Torá? Los días de reposo, Shabbat. Y finalmente Lucas 3:10 dice, enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de todos los evangelios. Nunca dice Yeshua se reunió a enseñar el día domingo. Eso no aparece. Yeshua pues no quebrantó el Shabbat. Y vean, aquí cito algunos de los muchos comentarios que podemos encontrar, porque si bien es cierto, hay muchos teólogos, sobre todo pastores muy arraigados al cristianismo, que hablan de que ya el día fue cambiado por el domingo. Hay todavía teólogos protestantes como este señor llamado Friedrich Louis Godet, es un suizo, un teólogo, que escribe al respecto en un comentario sobre el Evangelio de Juan, y él dice lo siguiente, dice, no estamos en absoluto de acuerdo en que con esas curaciones o sanidades que hizo Yeshua, Jesús infringiera realmente la letra del mandamiento mosaico, o sea, un mandamiento de Moisés, que es el cuarto, ya lo sabemos. Lo único que se saltó fue la barrera de estatutos arbitrarios con los que los fariseos habían rodeado el cuarto mandamiento. Jesús fue desde el principio hasta el fin siervo de la circuncisión, es decir, un observador escrupuloso de la ley, de la Torá. Y vean cómo un cristiano, un teólogo cristiano, reconoce que Yeshua nunca se apartó del estricto cumplimiento de la Torá. Y eso incluía los 10 mandamientos, las 10 palabras, y sobre todo el cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo, el séptimo día. Ahora, de estas disputas que ya comentábamos la vez pasada, hemos dejado muy en claro que el Mesías Yeshua no solo guardó, sino enseñó sobre la importancia de respetar el Shabbat. Y también entendimos que la disputa con los fariseos consistió más bien en evidenciar las muchas reglas y tradiciones humanas que este grupo legalista había tratado de imponer al pueblo, y aún por encima, vean, de otros valores tan importantes en la Torá como es la justicia y la misericordia. A ellos les importaba imponer sus tradiciones, sus reglas. Y por eso Yeshua les dice en Mateo 12, del 6 al 8, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose a él mismo. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y les repite al final, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. En otras palabras, él reclama la autoridad suprema de enseñar y de ser aún mayor que el templo. ¿Y qué representaba el templo? Todas las tradiciones religiosas. Es que mayor que el templo, dice alguien mayor que el templo está aquí. Y le recuerda que hay principios vitales que deben de ir a la par del mandamiento de Shabbat, como era la misericordia y la justicia, que ellos se habían olvidado por completo por imponer sus tradiciones religiosas. Ahora, también aprendimos la vez pasada que el Shabbat fue hecho por causa del hombre, porque esto lo dejó muy claro Yeshua a los fariseos, que se habían apoderado de las reglas del Shabbat. Habían hecho todo un sinnúmero de tradiciones y reglas que según ellos deberían de respetarse, y fue en contra de lo que estuvo Yeshua. Así de que él dijo que el Shabbat había sido creado a causa del hombre y no al revés. ¿Dónde dijo eso? En Marcos 2, del 27 al 28. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo del Shabbat. Y esto implica pues que el Shabbat fue hecho para satisfacer las necesidades del hombre y no el hombre fue hecho para cumplir con todos los legalismos interminables que habían impuesto los fariseos. Esa es la gran diferencia. Y también para el día de hoy el Shabbat es un día de guardar sin que nos concentremos en cuestiones legalistas. Tenemos que hacer esto para honrar al Señor, cumplir lo que está establecido y solamente, ¿verdad? No salirnos de la Torá y no dejarnos llevar por muchas ideas que la gente muy legalista quiere imponer para este día. Ahora, con la conclusión a la que llegamos la vez pasada es que el Mesías, según lo que estamos leyendo, es el Adón, el Señor del Shabbat. ¿Y qué significa eso? Bueno, Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Y eso tiene que ver con que el Mesías es el único que tiene autoridad de lo alto para decidir lo que es lícito o ilícito en el Shabbat y no los fariseos. Y aquí es donde remarco algo, vean.
No es el hombre el que decide lo que se debe o no hacer en Shabbat, según su opinión, sus tradiciones, sus reglas, sino solamente Dios es el único que lo establece. Así es que hay que apegarnos a lo que está escrito y no dejarnos llevar por tradiciones humanas. Por ello, Yeshua, con toda su autoridad como Mesías, desafió muchas de las reglas farisaicas para darle el verdadero sentido espiritual y propósito al Shabbat. Esto es lo que estamos aprendiendo a través de estas enseñanzas. Y luego también, bueno, aquí podemos preguntarnos si el Shabbat es una carga o es una bendición. Porque para muchos representa una dificultad. Mucha gente dice, es que eso de guardar el Shabbat y reglas y mandamientos no me gusta. Algunas personas lo ven como un sinónimo de esclavitud, pero bueno, eso depende. Fíjense, solo cuando seguimos los lineamientos establecidos por el Creador para guardar el cuarto mandamiento del Shabbat, es que vamos a experimentar la bendición que trae consigo el guardar dicho descanso. Porque el Señor hizo este día para deleite, para bendición, no para esclavitud. El problema es que cuando nos dejamos guiar por legalismos humanos, tradiciones de hombres como los fariseos, llegamos a convertir el precepto en una carga. ¿Y qué dice Mateo 11:28? Yeshua hizo un llamado a aquellos que vivían cargados por tanta tradición religiosa en su tiempo a causa de tanto que los fariseos le habían agregado a la Torá. Les dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y fíjense lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. ¿Dónde dice que es imposible guardar los mandamientos? Es fácil, dice, y ligera mi carga. Así es de que lo que nos liga el Señor es la obediencia, pero no se debe convertir en una carga pesada, sino debe de ser una bendición obedecer sus mandamientos. Ahora llegamos aquí ya a la pregunta de la que nos va a ocupar en este tema de hoy, y es precisamente esto. ¿Guardaron los primeros creyentes el Shabbat? ¿Usted qué cree? Aunque en la Escritura es claro, y ya lo hemos comprobado en el tema pasado y en esto que acabo de repasar, que el día que el Creador santificó en la Escritura fue el Shabbat. ¿Y dónde dice eso? Éxodo 20:11, que es parte de los 10 mandamientos, dice, y reposó en el séptimo día, por tanto Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjense, este día, aunque hemos dicho que para muchos creyentes los días son igual, es cierto que podemos hacer muchas cosas el día que usted quiera. Usted puede adorar al Señor todos los días si quiere. De hecho, ayer lo platicábamos. Si alguien dice, yo voy a una iglesia donde solo se hacen servicios el domingo, bueno, pues vaya el domingo y adore, pero guarde el Shabbat, porque eso es lo que está establecido. O si quiere usted adorar al Señor, oír palabra, todos los días hágalo. No es que sea exclusivamente algo que se debe hacer en Shabbat, pero sí en Shabbat fue un día que el Señor bendijo. Y fue el día que Él santificó con el propósito de descansar para Él. Y aunque la gran mayoría de creyentes hoy han cambiado el día de descanso del Shabbat al domingo, ¿verdad? Creo que la mayoría de las iglesias tienen su reunión principal el domingo. Y aunque en ninguna parte, oiga bien, de la Biblia se justifica esta idea, ya lo vamos a ver de dónde salió, ya es tiempo de comprobar con la Escritura qué día guardaban los primeros creyentes para reunirse, para adorar. Eso nos interesa mucho porque la iglesia primitiva, los primeros creyentes siguen siendo un patrón de ejemplo a seguir para nosotros. Así es de que es muy importante descubrir si ellos guardaron el Shabbat o no. Ahora vean, vamos a empezar con los creyentes del primer siglo, porque la historia de la fe pues ya avanza más de 20 siglos. Y muchas cosas pasaron durante cada uno de esos periodos, pero aquí nos interesa, después de Yeshua, ¿qué pasó? Los creyentes del primer siglo. Bueno, hay evidencia bíblica y también histórica, de que los primeros creyentes guardaban el Shabbat. Los primeros creyentes fueron conocidos como los nazarenos o los del camino. Fueron los nombres que originalmente se les dieron, antes de que incluso por ahí algunos les llamaran cristianos, ¿verdad? Que de hecho es una traducción de otro término. ¿Y dónde dice esto? Vean, en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 5, como parte de ese juicio que le hicieron a Pablo,
cuando se presentó ante unos gobernantes romanos importantes que querían conocer sobre su fe, los que lo acusaban dijeron esto, vean, porque hemos hallado que este hombre, ¿a quién se refieren? A Shaul, el apóstol Pablo, dice, es una plaga. Vean cómo nos lo tenían, una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla o líder de la secta. Fíjense cómo se le llamaba a los primeros creyentes, la secta de los nazarenos. ¿Por qué se les llamaba así? Bueno, porque Yeshua creció en Nazaret. Y también se le llamó el Nazareno. Aunque en el libro de los Hechos utiliza la palabra Nosrim, que se traduce luego como cristianos. Ahora, Pablo aceptó ser parte de ese grupo, ¿verdad? Y en el verso 14 dice, pero esto te confieso ante el gobernador Félix, le dijo, que según el camino, y ahí el nombre camino es otra manera en que se le llamaba a los seguidores, los del camino. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Para aquellos que piensan que Pablo se salió de la Torá y también abandonó sus costumbres hebreas para crear nuevas enseñanzas, aquí está diciendo, dice, sirvo apegado, creyendo todo lo que está en la Torá y los profetas. Él nunca se desapegó de sus creencias como judío. Pero ahí vean los nombres de los primeros creyentes nazarenos y los del camino. Así se les reconocía al principio. Y saben ustedes que aunque Shaul o el apóstol Pablo ha sido acusado o justifican en él que él vino a cambiar todo. Él dice, el apóstol Pablo, después de que fue rechazado por los judíos, se fue a los gentiles y ya estableció nuevas comunidades con otras reglas, abolió mandamientos y a partir de ahí estableció la iglesia cristiana. Y aunque algunos creyentes sí reconocen que Yeshua guardó el Shabbat, sin embargo sostienen que lo hizo solamente porque era su deber como judío. Y argumentan que más adelante él mismo, el propio Yeshua, autorizó al apóstol Shaul o Pablo a omitir estos mandamientos en su predicación a los gentiles. Es lo que se piensa algunos. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Siendo Shaul un fariseo devoto, incluso usted lea Hechos 23:6, que también es parte de su defensa, y dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y usted sabe, como ya lo explicamos, que el fariseo era el más estricto, era el más apegado a la Torá. Y Shaul dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Eso es antes de su conversión, así él se describe. De manera que Pablo acostumbraba como buen judío fariseo guardar el Shabbat, y lo cual continúa haciendo luego de su conversión. Porque muchos dicen, antes era judío, pues guardaba el Shabbat, pero ya haciéndose cristiano, según ellos, dejó de hacerlo, y vamos a ver que no es cierto. Mira, aunque podríamos demostrarlo con muchos pasajes, pero solo voy a comentar algunos. Y vamos a ver cómo también Shaul, el apóstol Pablo, también tenía como costumbre acudir a la sinagoga, al igual que Yeshua, en Shabbat. ¿Y dónde dice eso? Vean, Hechos 17, versículos 2 y 3. Cuando Shaul viajó a Tesalónica, visitó la sinagoga. ¿Y qué dice en este pasaje? Pablo, y aquí lo pongo entre mayúsculas, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, por 3 Shabbat, discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. Entonces él debatía con otros judíos en la sinagoga para demostrar que según las escrituras Yeshua era el Mesías prometido. Pero dice que durante 3 días de reposo, 3 Shabbat se reunió como era su costumbre. Fíjese bien. Y ahí podemos ver entonces Shabbat, ¿en qué día se reunía Pablo también? En Shabbat. Era la costumbre de los judíos de la época hacerlo en la sinagoga. Ahora vean, también Shaul predicaba en Shabbat. Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, dice que Shaul, cuando se encontraba en Corinto, según Hechos 18:4, dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo, todos los Shabbat, y persuadía a judíos y a griegos
Y aquí de nuevo vemos que Shaul tenía el hábito de guardar el Shabbat yendo a la sinagoga todos los días de Shabbat. Además, instó a los creyentes en Corinto a imitar sus costumbres, y parte de sus costumbres, ¿cuáles eran? Pues observar el Shabbat. ¿Y dónde dice eso? 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador del Mesías. Entonces, él dejó ejemplo de también guardar, enseñar en Shabbat. Ahora vean otro pasaje más. En Antioquía había un grupo de gentiles que querían escuchar la palabra y Pablo los citó para hablar con ellos. ¿Qué día? El Shabbat. En aquel tiempo no había un lugar donde se reunían el domingo en la mañana, ya lo explicábamos, no existía. Hechos 13, 42 y 44 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, el Shabbat, les hablasen de estas cosas. El siguiente día de reposo, otra vez Shabbat, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios por boca de Shaul. Entonces, todas las reuniones en el libro de los Hechos eran en Shabbat. Y si Dios hubiera abolido la observancia del Shabbat para los creyentes gentiles, entonces Shaul pues debió de haberlos invitado a predicarles el día domingo en la mañana, cosa que no ocurrió. Entonces ahí están las pruebas bíblicas que nos dicen que los primeros creyentes seguían reuniéndose en Shabbat. Ahora vean, para los gentiles, porque mucha gente otra vez argumenta, el Shabbat sí fue guardado, pero solo por los judíos. Y vamos a ver que esto no era cierto. Cuando Shaul escribió a los creyentes gentiles, o sea, que no provenían de sangre judía, sino eran griegos, romanos, convertidos, en Tesalónica, los elogió por ser ejemplo a todos los que han creído. ¿Dónde dice eso? Primera Tesalonicenses 1:9. Ellos fueron ejemplo y eran gentiles. Ahora la pregunta, ¿acaso esta congregación gentil en Tesalónica dejó de guardar el Shabbat o siguió el ejemplo de las congregaciones de Judea compuestas mayormente por judíos? Porque muchos dicen, ¿verdad? En Jerusalén sí guardaban Shabbat porque eran creyentes judíos, pero fuera de ahí, las comunidades griegas que estableció Pablo como Tesalónica comenzaron a guardar el domingo, pero vemos que no. Y el mismo Shaul responde a esa pregunta diciendo, 1 Tesalonicenses 2:14, otra vez a los creyentes gentiles de Tesalónica les dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en el Mesías Yeshua que están en Judea. O sea, hacían lo mismo. ¿Y qué hacían allá en Judea? Guardar el Shabbat. Entonces, aún las comunidades gentiles siguieron guardando la misma norma, guardar el séptimo día. Amén. Siguiendo esta misma idea, el Shabbat en los creyentes gentiles, todas las comunidades que se formaron por la predicación de Shaul, a quien conocemos como el apóstol Pablo, sean de judíos o gentiles, guardaban el Shabbat. Eso está muy claro en la Biblia. Shaul no solo guardaba el Shabbat, sino que lo enseñaba a los gentiles. El que no enseñe, vean, aquí está un punto claro. El que no se enseñe de forma explícita que el Shabbat, como el diezmo, el comer animales limpios, el que no se enseñe en el Nuevo Testamento como un mandamiento, es por una razón. ¿Y sabe cuál es? Porque ya se asumía que estos temas eran bien sabidos dentro de las comunidades de creyentes que estudiaban la Torá. O sea, si en aquel tiempo que estudiaban en la sinagoga, ¿qué estudiaban? La Torá, lo que es los escritos dados al pueblo de Israel. Y ahí es claro que estos mandamientos se tenían que guardar. Por eso ya en el Nuevo Testamento no se explica o no viene de manera explícita que eran mandamientos que deberían de guardar, porque eso se entendía. De manera que no podemos concluir que estos preceptos fueron abolidos solo porque no aparecen como mandamientos. Porque esa es una falsa conclusión, pero aquí explico el motivo por el cual no viene explícitamente decir guardar el Shabbat es un mandamiento, porque eso ya se entendía. Y luego vean como muestra, porque alguien dirá, bueno, ¿cuántos pasajes podemos completar donde se diga en el libro de los Hechos que se guardó el Shabbat? Y esta imagen lo resume, vean. El Shabbat en el libro de los Hechos. La referencia escritural ahí la tenemos del lado izquierdo.
Hechos 13:14 dice, entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahí está un versículo que habla a favor de que Pablo guardó el Shabbat. Hechos 13:44, el siguiente día de reposo, un Shabbat, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra, ya lo citamos, otro día. Hechos 16:13, y un día de reposo, Shabbat, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿En qué día? Shabbat. Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos en la sinagoga. O sea, llevamos 6 pasajes. Y aquí la cuenta más grande es en Hechos 18:4 y 11, donde dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Y cuántos días fueron esos? Aclara, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Por 1 año 6 meses, multiplíquelo por cada sábado, por cada Shabbat, en que Pablo estuvo constantemente 1 año y 6 meses, son 78 reuniones. Y ahí completamos 84 referencias a que Shaul se reunió en Shabbat. ¿Y cuántas veces en domingo? Pues no aparece. Y ya lo explicamos otra vez. Si llega a decir que llegó el primer día de la semana, hallándolos reunidos, fue porque se les hacía tarde en Shabbat y al caer el sol empezaba el primer día, el domingo. Entonces, no es una referencia a que se reunían el domingo por la mañana. Ahora vean, voy rápidamente, porque esta enseñanza es breve, a ver algunos testimonios históricos, porque ya vimos la Biblia, que es nuestra principal fuente de autoridad para demostrar lo que estamos enseñando, pero también hay testimonios históricos, hay evidencias que confirman que los primeros creyentes guardaban el Shabbat. Y voy a citar aquí textualmente algunos escritos de los llamados padres de la iglesia, que fueron los precursores de los discípulos, ya en el 2º siglo o 3er siglo después de Yeshua. Y miren, el primero de ellos es Irineo, obispo de León. Él vivió entre el año 130 y 202 después de Yeshua, y en un libro, porque era un apologista, un defensor de la fe, un libro que él llamó Contra las herejías, él escribe lo siguiente, y ahí está la cita. Él dice, sin atentar contra la ley o la Torá, el Mesías liberaba de los lazos del demonio y curaba a aquellos que tenían la fe de Abraham en el mismo día de Shabbat. O sea, él confirma que las ocasiones en que Yeshua cita los evangelios, que hacía sus sanidades, eran la sinagoga y eran Shabbat. Y vean, él mismo lo confirma en el año, al final del siglo II. Tenemos luego otro autor que se llama Epifanio de Salamina, que fue un obispo y escritor bizantino y considerado también un padre de la iglesia y defensor de la ortodoxia cristiana. Ortodoxia es la rectitud de la fe, y vivió entre 310 y 403 después de Yeshua. Vean, él relata la vida de los primeros creyentes como una historia en un libro que él le llama el Panarión. El Panarión. Y aquí estoy citando abajo el capítulo 6, verso 7, él dice lo siguiente. Así también los santos discípulos del Mesías se llamaban a sí mismos discípulos de Yeshua. Como lo eran, se llamaban nazarenos por el Mesías, ya que a nuestro Señor Yeshua se le llamaba a sí mismo el Nazareno. Como dicen los evangelios y los hechos de los apóstoles, él cita los evangelios y el libro de los hechos. Y luego sigue diciendo en el Panarión 7:2, no solo usan el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo, como hacen los judíos, porque ellos no repudian toda la ley, los profetas y los libros que los judíos y ellos mismos llaman los escritos, entre paréntesis el Tanaj. No tienen opiniones diferentes, sino que profesan todo de acuerdo con la doctrina de la ley, de la Torá, y como lo hacen los judíos, excepto que son creyentes en el Mesías. O sea, le está diciendo que los primeros creyentes guardaban lo mismo que los judíos, la ley, la Torá, los profetas, solo que ellos creían en Yeshua como el Mesías, es obvio. Y sigue diciendo, vean, en el Panarión 7 del 3 al 4, porque reconocen la resurrección de los muertos y que todas las cosas han sido creadas por Elohim, y declaran que Elohim es uno y que su hijo es Yeshua el Mesías.
están perfectamente versados en la lengua hebrea, porque toda la ley o Torah, los profetas y los así llamados escritos se leen en hebreo entre ellos. Vean, había escritos en hebreo en los primeros siglos, muchos de los cuales están perdidos o quizás ocultos, no lo sé. Y sigue diciendo en el Panarión 7:5, ellos son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos, solo en los siguientes aspectos. No están de acuerdo con los judíos debido a su creencia en el Mesías, porque recuerden, los judíos no aceptaron a Yeshua como el Mesías. Pero no están de acuerdo con los cristianos porque todavía están, aunque él dice, encadenados por la ley, la circuncisión, el Shabbat y los demás. O sea, él dice, esos primeros creyentes seguían apegados al Shabbat. Es algo que él está confirmando aquí. Y termina con esto, vean. El Panarión 7:8. Porque ese era su lugar de origen, refiriéndose a dónde estaban ubicados, puesto que todos los discípulos se habían establecido en Peya al partir de Jerusalén, y el Mesías les había dicho que abandonaran Jerusalén y se retiraran de ella a causa del asedio que estaban a punto de sufrir. Y se establecieron en Pera, en el Jordán, por esta razón, y como dije, vivieron ahí. Él le toca hablar de esta comunidad de creyentes que sufrieron lo que fue al final, en el año 66 al 70, lo que fue la invasión de los romanos. Acuérdense que los romanos llegaron a invadir Jerusalén y destruyeron el templo. Y a ellos les tocó esta parte. Pero fíjense, en esa época él relata todo lo que ellos creían, hacían, y dentro de esas cosas, bueno, estaban apegados al Tanaj y guardaban el Shabbat. Ahora vean, Eusebio de Cesarea, conocido como el padre de la historia de la iglesia, vivió en el año 263 al 339 después de Yeshua. Él relata, dando continuación a lo que decía Epifanio de Salamina, cómo los discípulos de Jerusalén tuvieron que salir por la persecución de los romanos. Y él dice, vean, en la historia de la iglesia, volumen 3, capítulo 8:1, lo siguiente. Entonces la descendencia espiritual de Abraham, entre paréntesis, ¿quiénes son? Los seguidores de Yeshua, huyeron a Peya, lo mismo que cita ahorita Epifanio de Salamina, al otro lado del Jordán, donde hallaron un lugar seguro de refugio, donde servir a su Señor y guardar el Shabbat. ¿Y por qué cree que los perseguían? ¿A quiénes perseguían los romanos en el año 66 al 70? Pues a los que guardaban la Torá, los que estaban aferrados a no renunciar a sus creencias y tradiciones. Y a ellos, bueno, se refiere a la descendencia espiritual de Abraham. ¿Y dónde confirmamos eso? En Gálatas 3:29, porque Pablo dice, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, a estos primeros seguidores, por guardar el Shabbat y sus costumbres, fueron perseguidos por los romanos, ¿sabían? ¿Y cómo podemos confirmar más? Bien, hay otros personajes de la época. Filón de Alejandría, que fue un filósofo judío helenístico griego que vivió entre el año 20 antes de Yeshua y el año 45 después de Yeshua. Él fue contemporáneo de Yeshua. Y este filósofo relata cómo el Shabbat era una práctica generalizada por los creyentes en todas partes. Él dice, Filón declara que el séptimo día era un día de festividad, no para esta o aquella ciudad, sino del universo. Donde quiera que había judíos, porque él vivía no en Jerusalén, era un filósofo judío helenista, que vivía en Alejandría, una ciudad griega, muy lejana a Jerusalén. Y todos los judíos para esa época, dice, guardaban el Shabbat. O sea, no hay manera de poder comprobar que los primeros creyentes no guardaran el Shabbat. Ahora, tenemos también a Flavio Josefo, historiador judeo-romano del siglo I. Él registró la historia judía y hay muchos libros de él que podemos leer, sobre todo del siglo I, la historia del siglo I y sobre todo la primera guerra judeo-romana que ocurrió antes de terminar el primer siglo. Este personaje, Flavio Josefo, que fue un servidor de los romanos, era un hombre preparado, vivió entre el año 37 y el año 100 después de Yeshua. Fíjense lo que él dice. No hay ninguna ciudad de los griegos helénicos o de los bárbaros, refiriéndose a los gentiles,
o cualquier nación que exista la cual la costumbre de descansar en el día séptimo no les haya llegado. Entonces vean, aún los historiadores de la época relatan que el Shabbat era la costumbre a guardar donde quiera que hubiera un creyente. Y esto es algo que no podemos negar. Y finalmente llegamos a esto, vean, algo muy importante. La rebelión de Bar Kokhba. Para aquellos que quieren estudiar un poco más de la historia, qué ocurrió después de los discípulos, porque la historia bíblica termina con las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, ya no sabemos qué pasó con los creyentes. Pero los creyentes, tanto en Jerusalén como fuera en las comunidades que Pablo estableció, siguieron guardando la escritura, las enseñanzas establecidas por los apóstoles, pero con el tiempo fue una rebelión de los judíos de la provincia romana de Judea, porque acuérdense que Judea, incluyendo Jerusalén, estaba dominada por los romanos en la época de Yeshua y después. Y estos judíos que se rebelaron, comandados por Simón Bar Kokhba, contra el Imperio Romano, fue una guerra ocurrida entre los años 132 y 136 después de Yeshua, debido a la opresión romana que les quería obligar mediante el decreto del emperador Adriano a los judíos creyentes a renunciar a su fe, a sus creencias y costumbres. Especialmente, ¿saben qué les prohibía o les quiso prohibir? La circuncisión, que era señal del pacto, el Shabbat y sus leyes de pureza, porque él quería anexarlos a la cultura grecorromana, o sea, quería culturizarlos. Y los judíos dijeron, no vamos a abandonar Dardes, pues los voy a perseguir, pues persíguenos. Y se levantaron en rebelión en una de las 3 guerras que hay en aquella época, en el siglo I y siglo II, hubo 3 rebeliones judías. En la primera de ellas, bueno, pues los romanos destruyeron el templo en Jerusalén, pero ellos siguieron levantándose para no renunciar a su fe, que se las trataban de quitar los conquistadores romanos y no cedían. Ahora, finalmente llegamos a unas cuantas citas de historiadores contemporáneos. No solo tenemos referencias de historiadores del primero y segundo siglo, como ya compartí, sino historiadores modernos. Usted va a encontrar mucho en la historia de la iglesia que dice que pues, ya hasta el siglo III y IV empezaron a reunirse en domingo. Pero los primeros siglos no dice eso. Y aquí tenemos una referencia. Dice, la iglesia primitiva de Jerusalén y en general los judeocristianos, como era otra forma de llamar a los creyentes, observaban escrupulosamente el Shabbat. Y ahí tienen la cita. Luego otra más. Los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el Shabbat y solían pasar el día en devoción y sermones. Y no dudamos que esta práctica derivó de los mismos apóstoles, como aparece en varios pasajes aplicados a propósito. Vean, otra más. El Shabbat constituía un fuerte vínculo que los unía con la vida de todo el pueblo. Y al mantener el Shabbat santo, ellos seguían no solamente el ejemplo, sino también el mandamiento de Jesús. Y otra última dice, los cristianos primitivos guardaban el Shabbat de los judíos, por lo tanto todos los cristianos se unían para guardar el Shabbat, en el cual se leían algunas porciones de la Torá, y esto continuó hasta el tiempo del concilio de la Odisea. O sea, siglos después. O sea, durante los 3 primeros siglos, los creyentes guardaron Shabbat. Esto es, sin duda alguna, una prueba histórica. Ahora, voy a terminar con esto, aunque lo voy a dar seguimiento en otra enseñanza. ¿Cuándo ocurrió el cambio del Shabbat al domingo? Si en ninguna parte de la Biblia ni Yeshua enseñó que el domingo era ahora el día de guardar después de su resurrección y dejó un mandato para ello, si ni Shaul ni los demás apóstoles hablaron de cambiar el Shabbat por el domingo, ¿cómo empezó esto? Bueno, hay algunos indicios que solo voy a compartir brevemente para darle una introducción al siguiente tema. En el umbral del segundo siglo nos encontramos con un autor que ha sido frecuentemente invocado, tanto por cristianos como aquellos que seguimos a favor del Shabbat, pero sobre todo para aquellos que dicen que el domingo ya fue establecido en la congregación. Y se trata de Plinio el Joven, que este fue un personaje, ¿verdad?, que vivió en Bitinia, que escribiendo al emperador Trajano a finales del año 112, después de Yeshua, para pedirle instrucciones en cuanto a la actitud que deberían de tomar respecto a los cristianos,
porque él era un líder romano, muy numerosos en la región, por cierto. Plinio dice que los cristianos se reunían en un día fijo, al amanecer, para cantar en honor de Cristo. Pero como el texto no especifica el día de la semana en que se celebraban dichas reuniones, algunos autores suponen que se refería al Shabbat. Y otros, que es lo más común, desde ahí empieza la interpretación, dicen que ya era el domingo. Y aunque no se puede precisar, pero ya en estas épocas, algunos dicen que ya se hacían cambios hacia el primer día de la semana, como el día que se empezó a guardar para conmemorar la resurrección del Mesías. Pero vean, aún hay más de esto. ¿Cuándo ocurrió el cambio? Bueno, lo cierto es que con el tiempo un sector cada vez más amplio de creyentes de origen griego se fueron separando de las prácticas originales de los discípulos de origen hebreo y por temor a la persecución romana, fueron cediendo y adquiriendo cada vez más las prácticas establecidas por Roma bajo el liderazgo de creyentes griegos llamados padres de la iglesia, hasta conformar lo que hoy conocemos como la Iglesia Católico-Romana. Vean, pero esto fue un proceso que tomó al menos 3 siglos y lo vamos a ver cómo fue llegando. Ya los discípulos ya no estaban, la generación después de ellos que todavía eran judíos ya habían también decaído y ahora los líderes griegos, los llamados padres de la iglesia, comenzaron a conformarse a la tradición romana de guardar el primer día. Porque ¿de dónde viene guardar el primer día? Pues de las tradiciones antiguas de Grecia, de Roma, porque ¿qué celebraban en el día primero? Y vaya que el día domingo en inglés no lo dice, ¿verdad? El día del sol. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, el domingo es el día del sol, ¿por qué no nos movemos al domingo? Y ahora decimos que Cristo es el sol de justicia. Y además justificamos que Él resucitó en domingo y pues ya está. Vean, para adaptarnos a lo que la gente ya estaba acostumbrada a guardar el día pagano del domingo. Y así fue como empezaron los cambios que finalmente se registran ya por algunos de los llamados padres de la iglesia, padres griegos. Y aquí solamente cito algunos de ellos para terminar. Justino Mártir, también conocido como Justino el filósofo, fue uno de los primeros apologistas griegos, vean, no hebreos, que escribieron en defensa de las ideas del cristianismo. Vivió entre el año 100 y 165 después de Yeshua. Y él dice, vean, en su apología, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Y vean cómo ellos ya empezaron a enseñar, vean, desde finales del siglo II, el día del sol, y convertir a Jesucristo a través de la resurrección como el sol de justicia. Y esto ya fue un cambio que vinieron a través de las ideas de filósofos griegos que llegaron a la fe, pues. Pero esto no estaba al principio ahí, en los evangelios, ni en el libro de los Hechos, ni en la práctica de los primeros creyentes. Tertuliano fue un padre de la iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y la primera parte del siglo III. Vivió entre el 160 y 220. ¿Qué dice el Tertuliano? Otros que nos miran con más humanidad han creído con más verosimilitud que el sol es nuestro Dios. Vean, por ventura nos querían hacer persas, aunque no adoramos al sol pintado, dice él. ¿Y para qué se ha de buscar el sol en lienzos, teniéndolos tan patente en su globo? Esta sospecha nació de vernos orar hacia el oriente y que celebramos en el día del sol nuestra fiesta. Entonces, ¿en qué día ellos empezaron a ver que era importante reunirse como lo hacían los demás? Aunque ellos decían, no somos paganos porque no adoramos un sol pintado, adoramos a Cristo, que es nuestro sol. Sí, pero pues al final, como hoy algunos comentarios que hemos estado poniendo en redes sociales sobre la Navidad, la gente sigue diciendo, pues sí, es un día pagano, hombre, pero ahí Cristo es la Navidad y todos felices. O sea, paganismo y fe es lo mismo, todo está bien. Y es lo mismo, la misma idea de lo que llamamos el sincretismo, la mezcla de cosas sagradas con cosas paganas, a lo que nos lleva
finalmente esta distorsión de la fe. Y finalmente, Orígenes de Alejandría, con él terminamos. Fue un erudito, una zeta, un teólogo cristiano primitivo y una de las figuras más influyentes en la teología y en la apologética, la defensa de la fe. Entre el año 184 y 253, ya en el siglo III, él decía en una de sus homilias: en domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo. Si entonces os abstenéis de todas las obras de este mundo y se guardan libres para las cosas espirituales, como ir a la iglesia, oír las lecturas y las homilias divinas, meditar en las cosas celestiales. ¿Pero en qué día? En domingo. De ahí empezó todo el declive de una enseñanza bíblica establecida por Yeshua, por los profetas, por la Torá, por los apóstoles, que llegó a convertirse finalmente en el día domingo. Y termino con estas dos laminitas que dice: es tiempo de conocer la verdad, porque la resistencia cada vez más arraigada que encuentra la verdad bíblica del Shabbat como el día de reposo, revela una ceguera voluntaria injustificada en el cristianismo actual para comprender una verdad enunciada claramente en las Escrituras. ¿Hay ceguera? Pues sí, hay ceguera. ¿Hay ignorancia? Sí. Y a veces ni siquiera ignorancia, lo hacen conscientes de que están rompiendo un mandamiento y aún así dicen: pero así lo vamos a seguir haciendo. Bueno, es su decisión. Y ante las embestidas del mundo religioso contemporáneo, cada vez más abiertas y desafiantes, no podemos hacer más que entrar y mantenernos en el campo de la batalla con la mayor cantidad de información que podemos, para demostrar que guardar el Shabbat no es una idea loca, no es un legalismo, sino es lo que la Escritura ordena. Amén. Y bueno, aquí pongo al final: en busca y defensa de la verdad. Solo de esta manera podremos hacer frente a la devastadora ola de mala interpretación bíblica que hay por donde quiera y tergiversación de la verdad probatoria de Dios para la última generación. Si hemos de permanecer de pie en defensa de la verdad en Dios para la última generación, y aquí apunto esto, ¿verdad? En este tiempo que implica la restauración del verdadero día de reposo, debemos de tener, aparte de un conocimiento profundo de la Escritura, un dominio correcto de los hechos de la historia que tienen estrecha relación con el abandono de esta verdad bíblica. Así es de que, pues vamos a seguir insistiendo. ¿Cuál es el día establecido por la Escritura para guardar? El Shabbat. Y así lo vamos a seguir enseñando. Bueno, esta enseñanza tenía como propósito dar una breve idea, porque definitivamente que hacer un recorrido por 3 siglos de historia no es fácil, pero aquí rápidamente hice una síntesis de las prácticas de guardar el Shabbat en la época del libro de los Hechos. Shaul, el apóstol Pablo, lo hizo. Así se establecieron las primeras comunidades y así siguieron por varios siglos. Pero ya en el siglo II, los nuevos líderes provenientes del paganismo griego comenzaron a empujar el día del sol como un día para establecer ahí sus reuniones, y fue lo que finalmente terminó haciendo la Iglesia Católica. Entonces, en conclusión, los cristianos, aún aquellos que dicen: nosotros ya no respetamos lo que dice la Iglesia Romana, bueno, pues todavía lo siguen haciendo al guardar el domingo. Es un mandamiento establecido por la Iglesia de Roma, aunque no lo quieran. Así es de que invitamos a las personas que vean estas enseñanzas, que comenten, obviamente que argumenten a favor o en contra de esto que estamos compartiendo, y esperamos que sea de bendición estas enseñanzas. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.